Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo episodio del Experimento. En este caso voy a tener el placer de charlar con César González. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Leandro. Gracias. Director, escritor, ¿qué más? Con esas dos estamos bien. Con esas dos estás bien. Sí, sí, de oficios. Sí. De oficio, ¿y qué otra cosa que hay además del oficio? Padre Padre. de Aymara. Tenés una hija. Casi, sí, que ya cumple casi 14. Ajá. Hermano. Es mayor de 9 hermanos. Uh-huh. Sí. ¿Cómo manejas tema paternidad en estas épocas tan difíciles? Tener una hija de 14, complicado. Yo tengo una de 11 y es complicado. Mirá, es muy complicado. Creo que ahora estoy conociendo todos esos estereotipos que creía que solamente eran para los cuentos de hadas, ¿viste? Del padre que sufre en esta edad por la hija. Sí, es complicado y a la vez hermoso, y a la vez es una edad donde uno puede ya empezar a hablar como más de igual a igual. Claro. Hablamos de política, hablamos de la realidad. Los fines de semana suele estar conmigo, así que los domingos ella sabe que yo religiosamente hace años leo el diario en papel, los domingos nomás. Y los leemos juntos a veces. Está bueno ese ejercicio. Yo te conozco, sé quién sos, hay un montón de gente que quizás no. ¿Cómo es tu historia, resumida brevemente? A ver, nací en la Villa Carlos Gardel en el año 1989. Pasé una infancia en una villa en los 90. Creo que no hay mucho para agregar a esa descripción. A los 16 caigo preso, salgo a los 21. ¿Caes preso por? Por secuestro extorsivo. Queda claro siempre, uno dice secuestro y pareciera como... La mega organización. Claro, que pertenecía al crimen organizado, y la verdad que fue algo muy al voleo. Yo tenía 16 años y... podríamos decir que caí preso por ser un pibe chorro, más que nada. Y bueno, una vez que salí, obviamente pasaron muchas cosas ahí adentro para que una vez que salga mi vida tome otro camino, ¿no? ¿Saliste a qué edad? A los 21. Ahí automáticamente, o sea, vos venías en una vida que era como, digamos. ¿Cómo? Vos venías en una vida marginal. La vida de un pibe pobre que salía de la villa. Esa era tu vida antes de la detención. Sí. Vos decís, cuando salgo ya me cambia. O sea, ¿cómo es ese proceso? Y yo salgo con soy otro, ¿no? Obviamente cuando salgo de la cárcel soy otro muy distinto al que era cuando entré. O sea, no por el hecho de haber dejado de ser quien era en términos, no sé, de personalidad, de carisma, de las cosas que me gustaron o no me gustaban. Abandoné principalmente la actividad que me llevó a la cárcel, que era salir a robar, eso, y adquirí la conciencia de clase, que no tenía... ¿En la cárcel? Sí, en la cárcel. A través de libros, a través del contacto fundamentalmente con un profesor que conocí ahí, Patricio Montesano, que fue como el que me iluminó así como el camino, como mi maestro, digamos. Empecé a leer mucho en la cárcel y fue la lectura y las charlas con él lo que me hizo adquirir conciencia de clase, y sin conciencia de clase no estaría acá. ¿Cuánto de esa recuperación puertas adentro de la cárcel depende del interno y cuánto del sistema? Porque la mayoría, esto lo digo sin ninguna estadística, vos sabrás precisarlo mejor, no parece salir en la condición que vos salís. Mirá, en lo personal, yo puedo insistir que fue la conciencia de clase, es decir, no va a sonar muy marxista, pero darme cuenta cuáles habían sido las condiciones materiales de existencia que habían, si no determinado, influido en una forma muy, muy importante a que yo termine haciendo lo que hice. Tomar conciencia de esas condiciones, y darme cuenta que yo pertenecía a una clase, a un segmento, a un grupo muy identificado,
que era el que habitábamos las cárceles. No porque encerraban pobres, porque sí, pobres que cometían delitos, ¿no? Sí o sí, que cometían delitos, pero entendí que no éramos solamente los pobres los que cometíamos delitos en esta sociedad, pero sí los únicos que los pagábamos, ¿no? Y hay un montón de delitos que lo sabe cualquiera, ¿no? Una señora en una verdulería o un sociólogo. El delito de guante blanco. Sí. No conoce la experiencia del encierro, no Ahora, conoce pero lo que es pagar por sus errores. A tener una salida así es una salida, entre comillas, arriesgada desde lo económico, supongo, porque vos elegís un camino que no tiene ni plata fácil ni vida fácil. ¿Eso tiene que ver mucho con que el resto elija otro camino? Digamos, que salir y decir, bueno, che, no me queda otra que salir a afanar o seguir en la misma. Más allá de que el esfuerzo valga la pena, estoy tratando de interpretar qué es lo que pasó. No, a ver, es para hablar, es largo como para intentar resumir, ¿no? Pero, a ver, hay muchos pibes que tienen la voluntad, las ganas y el deseo y hacen todo lo posible por cambiar su vida una vez que salen de la cárcel. Y no es que se rinden apenas encuentran un no, que es lo primero con lo que te vas a encontrar cuando salís de la cárcel, ¿no? No. Vos pensás que para un trabajo de lo más elemental, de los trabajos que nadie quiere hacer, limpiar baños, ese tipo de trabajo, hasta para esos trabajos te piden antecedentes penales. Y te piden antecedentes penales que uno diría, no, está bien, que te los pidan, se los piden a todos, ¿no? Pero, no, digamos, el que contrata quiere saber a quién está contratando, eso está perfecto. El problema es que cuando tenés antecedentes, no te automáticamente te apartan, ¿no? Salvo empleadores que encuentres que con alguna sensibilidad especial para el altruismo, podríamos decirlo, ¿no? Yo sé muy bien cuántos pibes querían tener otra vida y no pudieron porque no se les dio ni un poquito. A ver, son pibes que con muy poquito podrían abandonar el delito. Se sabe que somos un país pobre, en vías de desarrollo, como se quiera llamar. Entonces el pibe sabe que no puede soñar, si no me van a becar porque quiera estudiar. No va a pasar eso. Con que me den un laburito, el más feo, el que nadie quiere hacer, yo cambio de vida. Ni eso pasa en la sociedad argentina. Entonces yo tuve mucha suerte, por un lado, de ir conociendo distintas personas en el ámbito carcelario que me fueron preparando para salir. Entonces cuando salí, ya salí como con algo que era muy, como bien apuntabas, muy lejos de la plata fácil y ni siquiera muy lejos de un salario mínimo. De un trabajo común, claro. Pero yo sabía que había que hacer un montón de sacrificios, pero nunca pensando todo eso en el lenguaje de la superación personal. Nunca en mi cabeza yo pensé bajo esos modelos. Claro. Si los demás quieren interpretar mi historia desde esos puntos de vista, están en su derecho. Yo sé que a mí lo que me salvó fue el pensamiento de clase y darme cuenta... de lo colectivo, digamos. Lo colectivo, exactamente. Claro, pues te deben haber tomado mucho desde algún sector diciendo, bueno, che, vieron que la meritocracia es posible, digamos, que si una persona quiere, logra. Digamos, eso debe haber pasado un montón de veces. Por eso debe recalcar tanto el tema de lo colectivo y de la conciencia de clase y todo eso. Es un absurdo porque primero está la inmeritocracia. Un montón de... Primero, si hay, en una sociedad donde existe la herencia, no puede haber meritocracia, ¿no? No existe la meritocracia, es una idea ficticia que calma, no sé, ciertas pulsiones violentas de la sociedad. Si hay herencia, no hay meritocracia, porque ya hay gente que va a nacer con una porción de privilegio involuntario, si se quiere, ¿no? Que no elige, pero lo va a recibir igual. No conozco, no sé si vos conocés a alguien que haya devuelto una herencia.
que diga, no, no la quiero, yo voy a hacer la mía. Entonces ya partimos de ahí. Segundo, hay muchos que no hacen ningún mérito y tienen una vida muy privilegiada. Y hay muchos que hacen demasiado mérito y no consiguen un mínimo de bienestar. Y después seguimos pensando, ¿el mérito para qué? ¿El mérito para qué? ¿Para qué sociedad hay que hacer mérito? Primero y principal, yo no estoy de acuerdo con esta sociedad, con cómo está organizada, ni económicamente, ni socialmente, ni estéticamente, ¿no? Partamos de ahí. Yo tengo que hacer mérito para pertenecer a una sociedad Claro. que es un desastre, ¿no? Es medio... Ahora, vos absurdo. escribiste 2 libros. Estaba leyendo una nota que te hicieron Info hace poco, que El Niño Resentido ya está editado en España, que ese fue tu primer libro. No es mi primer libro, pero sí mi primera novela autobiográfica. Bien. ¿Habías escrito qué antes? El fetichismo, la marginalidad, que es un libro de ensayos, y 4 libros de poesía. Y el último es Rengolleta. El último es Rengolleta. Sí. Que están andando muy bien los dos. Vos sos un analista que no esquiva las preguntas, y voy a ser bastante crudo en esto que te voy a preguntar. Sí. Ya para meternos en terreno político. ¿El peronismo ha hecho una romantización del pobre? ¿Ha llegado a un momento en el que dice, nosotros tenemos esta representación y por el otro lado no resuelve los problemas de esos sectores? Para hablar sobre todo del factor opositor hoy. A ver, eso es una pregunta interesante porque yo vengo también preguntándome si el peronismo perdió su capacidad de significante, ¿no? Su capacidad de ser el significante, de representar a los trabajadores, de representar a los sectores populares. Tenemos que pensar que el mito fundante del peronismo lo hacen los pobres. El peronismo es el 17 de octubre de 1945, donde las capas medias están afuera, donde las capas intelectuales no están en la Plaza de Mayo, ese 17 de octubre. Los intelectuales odiaban a Perón en ese entonces, y es una revolución social o una gran reforma que la hacen los sectores hasta ese momento excluidos. Ya el mito fundante del peronismo es ese. Entonces va a haber siempre como una relación o una cosa de captura de ambos, del peronismo con los pobres y los pobres con el peronismo. Yo creo que lo único que puede salvar al peronismo en este momento es recrudecer esa captura del pobre diciendo, sos mi significante, no sos... Eso no lo viene no sos haciendo el de desde la hace... clase media, no sos... Es por consecuencia que va a crecer la clase media, pero vos Sí. primero te tenés que fijar en mí. ¿Qué Y le visto viene de- pasando? Se viene fijando mal. Ahora, visto desde el lado de la gente, desde el lado del pobre, para simplificar el concepto, ¿qué es lo que le falta para llegar a eso? O sea, ¿qué es lo que reclama hoy ese sector que hoy que no tiene, digamos? Y que parece Milei haber captado alguna parte, al menos, no sé si todo. Sin duda la ha captado. Yo creo que lo que ha pasado tampoco se explica porque sería muy sencillo que Milei se explicara solo por falencias del peronismo. Ajá. Sería muy sencillo. Hay que entender que hay pasiones en la sociedad que venían latiendo y que Milei viene a encarnar. Y que es más allá de Milei. Esas pasiones necesitan ser encarnadas. Si no iba a ser... Milei fue muy adecuado para encarnarlas. Pasiones tristes, pasiones, ¿no? Como decía Spinoza, las pasiones tristes en términos del filósofo Spinoza. Las encarnó muy bien, pero excede a Milei. Para mí el resultado del 26 de octubre expresa eso. La gente no es Milei, es otra cosa. Y en los próximos años, aunque haya bienestar económico, Sí. y aunque el peronismo consiga pleno empleo, no garantiza que desaparezca un 40% de la sociedad conservador, reaccionario, antiperonista de manera fulminante. ¿Y hay antiperonismo en los sectores más bajos? ¿Hay antiperonismo?
Lo hay, y lo hay sobre todo en los jóvenes. Eh, pero también yo veo en estos últimos meses, si se quiere, como un interés en las juventudes por saber un poco más del peronismo histórico. Mira. Está todo junto, ¿no? Pero sí es un fenómeno muy, si se quiere, moderno, que el trabajador informal y el trabajador calificado apoye un modelo que lo detesta. O sea, Feynman mismo diciéndole el otro día, no sé si, creo que a Santilli, diciéndole, Milei no nombró nunca, creo, la palabra trabajador, Sí. trabajadores. Nunca, nunca tuvo un discurso casi que hable, que Claro, los haga partir. Sin embargo, los trabajadores claro. no es que dicen no solamente no me identifico con el peronismo, no solo dicen el no, también dicen un sí, sí a esto, ¿no? Que sería como una falsa conciencia de clase, ¿no? ¿Podemos bajar un cachito el aire, chicos? Perdón, que que molesto un cachito. Gracias. Eh, Ahora, el otro día hablaba con un dirigente y me decía, nadie sabe qué va a pasar después de Milei o qué viene después de Milei, pero hay como una especie de certeza de que esto no se resuelve con las mismas caras de siempre, más allá del debate de ideas. Nos reíamos fuera del aire, pero yo te planteaba y que Feynman había dicho, bueno, el peronismo tiene una renovación en Tomás Rebord, que es un streamer para quien no lo conoce, y en Pedro Rosenblatt, que también es un periodista que tiene hace tiempo programas de stream, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay algo posible ahí? Mirá, a Pedro lo conozco un poco y me parece un muy buen comunicador, y a Rebor no lo conozco. Si me preguntás, en los barrios populares te diría que casi no los conoce. O por lo menos en los barrios que transito y conozco yo. Es muy de un nicho muy porteño y estrictamente, que no sé ni de ambas, lo veo muy de capital. O si se quiere, cierta zona del AMBA inclusive. No podríamos decir, no sé si vas al conurbano profundo, cuántos los conocen. No digo que no los conozcan, ¿eh? Digo, no sé si tienen una potencialidad ahí, eh, y no creo que el mundo stream tenga un gran arraigue en los sectores populares. Primero, Ajá. los ves, ¿no? O sea, si uno hace un lombrosismo de izquierda, dice, muchachos todos porteños, todos blanquitos, estudiantiles, le tienen, no sé, fobia a los sectores populares en los canales de stream. Después son los que analizan, corren por izquierda al peronismo, es una cosa muy, muy extraña, ¿no? Yo creo que los únicos habilitados a correr por izquierda al peronismo son los trabajadores de, no sé, de la industria, los que hacen que un país funcione. Esos son Pero entre los trabajadores de la industria también hay muchos que acompañaron y acompañan a Milei, aún en una situación delicada. El otro día hablaba con un industrial, me dice, mira, yo tengo operadores jóvenes de máquina que Te están leí, viendo cómo lo se pusiste en la columna, ¿no? el Lo domingo. leía eso. Bueno, ese es el fenómeno novedoso, el fenómeno más interesante a pensar. Pero no es la totalidad. Hay Sí, muchísimos sindicatos sí. con, con grandes cuadros políticos en este país, pero no se hace nada porque emerjan. Siempre es universitarios, capitalinos, ¿no? Ahora da la sensación igual que para oponerse a Milei con el peronismo solo no alcanza. Digamos, el resto de las fuerzas políticas se tienen que activar también. Sí, y también para mí el interrogante es como que damos por hecho que vamos a pasar de Milei a un a algo peronista, ¿no? Yo no descarto que pasemos de la ultraderecha a la centroderecha. No lo descarto. Si me preguntás mi deseo, sería, ¿no? Obviamente, que Sí. volvamos y volvamos con todo. Eh, que vuelva el peronismo. Pero no descarto que pasemos de la ultraderecha a algo de centro derecha. No, no lo descarto para nada. O sea, vos vemos más un paso intermedio que un paso de un sector a otro. Exacto. Lo veo como una posibilidad.
No sé qué pensás vos. No tengo claro. Sé que, digamos, yo veo en todo caso más riesgo de una radicalización peor, porque cuando aparece un emergente de este estilo, te dinamita los procesos políticos, digamos. Vos no sabés cuál es la continuidad natural. O sea, los esquemas de partidos no existen como tales, eso también dispersa mucho. Entonces se pone espeso eso. No, y lo interesante también es ver cómo Milei emerge como, ¿no? Desde su discurso de la antipolítica, la anticasta, y fuimos como presenciando en vivo, ¿no? Desde ya es un experimento, pero fuimos presenciando, ¿no? En vivo como un reality show de cómo Milei fue aprendiendo a ser político, Sí. ¿no? Porque lo vimos Sí. y se nota que fue aprendiendo y que fue, ¿no? Entendiendo algunas cuestiones. Yo venía pensando, por ejemplo, en la campaña para el 26. Él pierde el 7 y a mí que me costaba, como siempre, reconocerle alguna virtud a Milei, porque había muchos intelectuales que ya lo Sí. estaban haciendo, progresistas, y que me parecía el intelectual no está para inventar virtudes donde no hay, sino que está también como para ser parte de un movimiento, ¿no? No sé, de oponerse, no solamente porque soy intelectual analizo, no, tengo un posicionamiento también, ¿no? Entonces yo, teniendo ese posicionamiento, veo que después del 7 de septiembre, Milei salió a la calle y a comerse puteada, a comerse que le tiren cosas, algunos también a estar con su gente, ¿no? Salió a hacer territorio. No salió a hacer lo que tendríamos que hacer nosotros, los que nos El peronismo identificamos no con lo el hizo. movimiento nacional y popular. El peronismo jugó a decir quedémonos acá con un candidato que también mucho Muy flojo. no podía salir Muy a flojo. subirse a una camioneta como hizo Milei. Y la verdad es que eso se lo hay que reconocérselo. ¿Me entendés? Yo quiero políticos que salgan y se coman la puteada en la cara. La puteada, el saludo. Sí. Del otro lado tenemos a Catopodis, lo mismo. Y le fue muy bien. Sí, en la del 7 de septiembre sí. En la de 7 de septiembre, su sección. Y es un político que se come también mucha puteada Catopodis, no es solamente el saludo. Pero el político que sale a la calle a estar de igual a igual con la ciudadanía, con los trabajadores, subir al... Bueno, Milei no, porque también es, ¿no? Es un Obvio. presidente, tampoco puede salir hacia la calle. Pero salió en la camioneta, que le tiren cosas en O todos sea, vos no lados. ves al peronismo hoy recorriendo los barrios. No, pero nadie lo ve, ¿no? No es que estoy haciendo un diagnóstico equivocado. Después, a este país lo siguen manteniendo las bases, ¿eh? En No, los no, está bien, barrios. pero digo, una cosa es las bases y otra cosa son los dirigentes. No, los dirigentes no están haciendo territorio. O sea, que están muy digitalizados. Sí. Perdieron lo analógico. Ahora, ¿cuánto...? A ver, hay mucha discusión sobre cuál es el liderazgo. Yo creo que, aún discutido, Cristina sigue siendo un líder del partido peronista. ¿Tenés una visión sobre el presente de ella? O sea, son preguntas que voy a responder como ciudadano, ¿no? Por supuesto. Eh, a mí, siempre lo he dicho y no me canso de decirlo, a mí Cristina me reconcilió con la lluvia. Empecemos por ahí. Cuando la villa pasó de ser una villa miseria, un día en el barro, a ser una villa urbanizada que fue bajo su gobierno, nos reconciliamos con la lluvia. Y lo que nos transformó la vida en general al barrio y lo que me transformó la vida en lo personal, tener una casa de cemento, no puedo como olvidarme de eso, de ese Bien. sentimiento. Después, todo lo que fue la Patria Grande, lo que se llamó la Patria Grande, tiene un gran problema con el traspaso de poder. Bolivia, que creo que es un espejo muy inmediato en el que mirarse. Bueno, ya a ellos le pasó lo que ya nos pasó a nosotros, ¿no? El más peleadísimo y permitieron que Sí. vuelva a la derecha cuando ni las encuestas, Sí. cuando... Pero una gestión económica también deficitaria de Bolivia en el último tiempo. Y de alguien que era el ministro de Economía del Sí, MAS claro. encima, ¿no? Luis Arce. Brasil con Dilma,
no nos olvidamos, Sí. Lula cuando pasa a Dilma, Eso dos genera el o tres medidas Bolsonaro. neoliberales, le generaste ahí un hueco para Sí. que entre la derecha. Y acá estamos en ese momento. Ya pasó, ¿no? Ya le pasó a Perón, o sea, es un problema que es innato, si se quiere, a las fuerzas que son tan del líder, ¿no? Esto lo decía ayer Rodrigo Lugones en mi programa de radio, mi Ajá. compañero. No, citaba una frase de Freud sobre y de Laclau, Laclau hablaba mucho del líder, ¿no? Del populista, que es como un fenómeno muy, muy latinoamericano. Yo creo que es un problema y que no está resuelto. A mí me gustaría, insisto, ¿no? Que Cristina también identificara que el peronismo tiene que tener una escala cromática menos blanca. Empecemos por ahí. Solo que ya pasó cuando la quisieron matar. Los que estaban dispuestos a ir a dar la vida por ella eran los sectores populares. La fuerza política que tanto quitaron la vida por O Cristina, sea, vos lo ves abrazando más a otros sectores. la veo como un poco distanciada, si se quiere, o es por lo menos lo que la imagen Sí. de la interna. Después, su carácter de presa política hace que tenga siempre una ventaja. Y a mí eso me toca también en Claro. lo personal, que no debería, ¿no? Porque uno tiene que analizar objetivamente. Bueno, quizás el mayor error de ella como una líder política histórica es la sucesión. Eso, exactamente. Pero el problema es que sigamos pensando en términos de sucesión y no tiempo de ascendencia de otra figura. Está bueno eso. Vos lo No. diferenciás entre... Porque siempre tiene que ser, la sucesión es vertical. Es cierto. Vertical de arriba para abajo. O sea, vos decís que algo se construya desde las bases. Y que surja casi por... Bueno, hay cosas que han surgido de las bases y tampoco funcionaron. Grabois, sin ir más lejos, fue candidato y la verdad que en las elecciones no le ha ido bien nunca, prácticamente. Mirá, sí, lo que pasa es que me parece... Por citar un caso, digo, hay un montón. No, y yo creo que el problema con Grabois es como que juega mucho como que a hacer el Milei de nosotros, ¿no? Bocón, gritón, como que se apostó como a esa estética, y me parece que esa no es la estética del peronismo, ¿viste? Es la fuerza que viene a traer paz, no orden, paz, ¿no? Porque el orden lo podés lograr con la Manu fuerza militares, pública, sí. exacto. Paz social, ¿no? Ese tipo de extravagancia le sirve a la derecha, le sirve a la ultraderecha. ¿Me entendés? En todo caso, si sos de izquierda, centro-izquierda, sos revolucionario. No, nosotros no tenemos que insultar, no nos hace falta. ¿Me entendés? Aunque, no sé, quizá la época el pueblo quiera eso, quizás puede ser también. No, quiero líderes que puteen, pero ¿cuánto? Sí. Bueno, ya hay uno que lo hace, es difícil. Está bien, eso te pone en una trampa de pensar cómo se opone a este régimen. O sea, con las mismas armas o con una alternativa. Sí, con contundencia, seguro, y con coraje en el discurso y yendo a fondo, seguro, pero sin necesidad de insultar, sin necesidad de decir malas palabras. No sé, hay chicos escuchando, no sé, viste, como tenemos que empezar a equilibrar tanto insulto. Sí, sí. Hay un tema que quiero que charlemos, que lo hemos charlado en otras ocasiones, que es el tema de inflación. Vos sabés más o menos qué es lo que pienso. Yo digo que en general los indicadores económicos no hay que evaluarlos en el vacío, pero vos me decías afuera antes el tema de la estabilidad y el tema del estigma de la inflación alta. ¿En los barrios hoy eso es un activo de Milei, la desinflación? O sea, yo sé que vos no podés hablar como el representante de todos los barrios, que además lo has dicho un montón de veces, pero conoces el paño. No, yo siento
y leí un informe estadístico de cómo fue la segmentación social del La voto Nación Milei. hizo una buena nota esta semana. Eso, fue de La Nación, lo leí en La Nación. Sí. Perdió voto en los sectores populares y perdió mucho y subió mucho en las clases medias que no lo habían votado tanto en el balotaje. ¿No? Esa clase media ilustrada, no sé qué. Que viene a afirmar algo que yo venía diciendo, que ya en los sectores populares Milei perdió la potencia de fenómeno pop. Lo dije también en su momento, no tengo garantizado que no lo vayan a votar, pero fenómeno como era antes... El fuego sagrado lo perdió, digamos. En los barrios que conozco del AMBA y de lo que me llega de ahí. Y lo que empecé a ver es que estaba más creciendo como la antipolítica, el desgano, sí. ¿no? Sí, te interrumpo con una cosa. Sí. Lo escuchaba Pablo Semán, que decía algo interesante, es, ya cuando vos mirás el resultado de esta elección, es difícil hacer una sola lectura. ¿Por qué? Semán decía, hay un 32% que no votó. Hay casi un 40% que lo votó a Milei, hay un 35% que votó a otro. Mucha antipolítica en el medio. No es que es un resultado blanco-negro. No, no, para nada, y eso es muy interesante. Y eso te dice que vamos a estar en un día a día que... ¿Cuánto dura una semana más o menos? Ahora, pero volviendo al tema de inflación, ¿cuánto hay de valor en eso todavía? Aún cuando los salarios no crecen. Mira, creo que lo sigue valorando muchísimo la gente, pero muchísimo. Creo que es como uno de los grandes factores ese que no penetró nada el discurso. Es decir, mirá que 2% mensual sigue siendo alta. El 2 en la época de Macri, hasta para Macri 2 era alta. Sí. Ni que hablar en la época de Massa, kirchnerista y todo eso. Y está bien, no puede ser que el peronismo haya permitido tener los índices de inflación que tuvo cuando Sergio Massa fue ministro de Economía. Tuvimos más inflación post pandemia que en la pandemia. Fuimos más creativos en la pandemia que en la post pandemia. ¿Cómo pudimos haber sido más creativos en términos económicos con el IFE, con las ATP, ¿no? Con un montón de cuestiones, con el sistema productivo casi parado? Sí. Y cuando se reactiva, no pudimos frenar. ¿Cómo no vamos a tener creatividad? ¿Cómo puede ser que tuvimos un año de 10 puntos casi de crecimiento, si no me equivoco? Sí, caímos 10, subimos 10. No puede ser. Tuviste sequía, perfecto. Nunca va a haber 2 años de sequía. Era obvio que si tuviste un año de sequía, el próximo iba a ser, vas a tener todo. Vas a recuperar todo lo que habías perdido. Y va a llover seguro, y es lo que pasó. En 2024, encima este gobierno se encontró con una cosecha récord. Ahora, ¿lo que se valora es la estabilidad o que la guita alcanza? No, la guita no alcanza, pero se valora esa o sea, no tenés que ir como loco al supermercado corriendo, o al mercadito a comprar, o... No, y a la vez es como, está bien que el pueblo no le perdone al peronismo no cumplir con su esencia. Sí, ¿Cómo vas a abandonar a los sectores, a los trabajadores? O decir, hoy es peor porque está creciendo el desempleo. No importa, está bien que el pueblo le marque eso al peronismo. A ver, yo valoro muchísimo lo que hizo Massa y cómo se puso esa campaña ahí al hombro cuando era un fierro que era muy difícil de agarrar, ¿no? Y fue el presidente, fue el presidente en el último año de gobierno. Los hechos, ¿no? Pero su viceministro... Gabriel Rubinstein, perfil neoliberal, ortodoxo neoliberal. Apenas asume Milei, dijo, esto es lo que hubiéramos hecho nosotros. Entonces nos merecimos perder. Nos merecíamos perder de nuevo ahora. O sea, no me niego a creer que este país, con la cantidad de economistas que hay, no haya podido inventar nada para que la inflación no llegue a ser 12% mensual en un contexto que no era de pandemia, ¿no? Tuvimos más pandemia que Ucrania, que Sudán, países con conflictos bélicos, pero muy terribles. Entonces, como la gente sigue pensando por lo negativo, ¿no? Es decir,
valoro esto porque vos no hiciste lo otro, no tanto porque esto veo que es brillante. Lo sigo hablando porque me sigue fresco lo que vos no hiciste. Y está bien, porque si no el peronismo que deje de decir, ¿no? Que abandone sus banderas. Si no va a cumplir después. Y no sé. A priori se ve que no quiere abandonar su bandera. Entonces está bien que el pueblo... Sí, por lo hubo menos un proceso, da la sensación de ideologización extremo, que no sé si en los barrios se percibía como algo muy relevante. O sea, si vos no me das mejores condiciones de vida, el resto de lo que haga mucho sentido no tiene. Sí, es que la gente dice, pero si voté con el entusiasmo que se votó en el 2019, con el entusiasmo que se fue a esa plaza el 10 de diciembre, a la asunción del nuevo gobierno, está bien la pandemia, la guerra en Ucrania y todo, pero o sea, tuvimos más inflación que Ucrania, que es el país en guerra, o sea, y es también un país muy fuerte como exportador de granos, sobre todo de trigo, ¿no? Por lo menos para adelante tiene ya unas pautas que si no las cumple va a volver a pasar, vamos a entrar en el bucle, ¿no? Incesante, es decir, si vuelve el peronismo y volvemos a mantener una inflación desatada, si inmediatamente que el ciudadano te va a decir, porque vos no sos, o sea, es como, vos no estás para esto, ¿entendés? Vos me decías, hay gente que el 7 de septiembre votó al peronismo y ahora votó a la Libertad Avanza. En mi barrio conozco a algunas personas que... ¿Y por qué pasó eso? Les intenté preguntar por qué y no saben decirme lo que siento al decir... Primero, ¿por qué votaste a Fuerza Patria? En su momento era no, porque estoy re mal económicamente, porque básicamente estoy re mal económicamente. Y es verdad que si vos tenés en el afiche el intendente... Pesa más que el resto. Pesa muchísimo porque es real que es el intendente el primero al que llegás, el que está cerca, el intendente, la intendencia, el consejo deliberante. Es verdad eso, no se lo sabe cualquiera, que viva en el conurbano, que viva en donde haya intendentes. Sí, eso sí que es verdad que pasó. Ahora, yo creo que obviamente fue un factor lo de Trump. Lo vio todo el mundo. Lo vio todo el mundo. Yo veía gente en el colectivo, veía gente mirando el recorte diciendo, si no ganan, no ayudo. Si no, y toda esa frase de se están muriendo de hambre, no sé qué. Claro, eso pegó bastante, ¿no? Pegó bastante porque no estamos hablando de un Trump debilitado. Estamos hablando de un Trump que cuando tiene esa reunión con Milei venía de hace 2 días de lograr la paz en Gaza, sí. la paz en la franja de Gaza, ¿no? O sea, un hecho importante. Si vos decís, no, un Trump debilitado, claro, por más que tiene un frente interno con bastantes conflictos. Y tiene la imagen en baja, pero bueno. No, en la geopolítica hoy gira. Es curioso, pero tiene al... mejor imagen acá que en Estados Unidos. Ya estaba leyendo un artículo. Eso es muy interesante. Sí. Cuando Argentina fue el país históricamente donde el índice anti-norteamericano era el más alto. Era alto. Entonces hay un quiebre antropológico, te diría, sí. Esa encuesta certifica que fue un factor lo de Trump. No te digo el factor, fueron varios factores, como recién mencionabas a partir de lo que dijo Pablo Semán, pero estuvo. O sea, sí o sí. La conclusión de esta charla entonces es que los partidos políticos tienen que volver a salir a la calle. Milei salió a la calle. Milei salió a la calle y le fue bien. Y por todo el país, ¿no? Lo que no hizo como presidente es astuto. Sí. No le importó antes, no sé quién le habrá dicho. O sea, la gente está necesitando que la escuchen. O sea, y que sepan de primera mano, que es algo que históricamente debería haber pasado, ¿no? Sí, que debe verlo cerca, no tenerlo tan aislado, ¿no? Volver más a algo táctil, no sé. Sí. Las caravanas, eso eran de nosotros, viejo. ¿Cómo puede ser el político arriba de la camioneta? ¿De dónde? ¿Quién la aprendieron? Toda esa estética es del peronismo, del mejor peronismo. ¿No? El PRO no era tanto de salir, ¿viste? No puede ser que nosotros empezamos a hacer los actos con ese cuadrilátero en el medio,
el político hablando como si estuviera haciendo stand-up. ¿De dónde vino? ¿No? ¿De qué focus group? ¿De Europa? No, no somos Europa, ¿no? Seguimos sin entenderlo. No, en el fútbol no lo vas a lograr, el civilizado, ¿no? A nosotros nos gusta gritar, nos gusta saltar, cantar canciones saltando. A nosotros no nos funciona, creo. César, gracias. Interesante la conversación. Ha pasado César González por otro episodio del Experimento. Chau.